Historia antigua para niños y niñas. Hola, bienvenidos a un vídeo más de estos que hago para vosotros, los peques de la casa, sobre historia antigua. Os dije hace un par de vídeos que os iba a contar cositas sobre cómo estudiaban los niños y las niñas en las escuelas, así que vamos a ello en este vídeo. Adelante. Tenemos un gran problema para conocer cómo era el ir al cole en la antigua Roma. Los escritores de la época eran los llamados patricios, que por lo general eran los que tenían dinero. Así que ellos eran los que podían dedicarse a dejar su historia por escrito. Rara vez ellos escribían sus libros, para eso tenían a unos esclavos. El escritor lo que hacía era dictar al esclavo lo que quería que se escribiese. Pero como ya os dije en el otro vídeo, no solían escribir sobre estos temas, sobre niños o sobre mujeres. Solo escribían sobre su propia historia, la historia de los hombres, la historia masculina. Así que no sabemos realmente cómo era ir al cole, a no ser que ellos nos cuenten sobre este tema. Y cuando lo hacen es por motivos autobiográficos la mayoría de veces. Así que lo que nos cuentan es su experiencia ya de adultos, de sus recuerdos de cuando eran niños, así que estos están un poco tergiversados, no suelen ser demasiado reales muchas veces. La población romana se dividía en dos grupos, uno más pequeño, el de los patricios, que eran descendientes de las grandes familias, de las familias más antiguas de la antigua Roma. ¡Ojo! Esto no quiere decir que fuesen todos ricos, se podía ser patricio y ser pobre. El otro grupo, el más grande, el más numeroso, en Roma, en la ciudad de Roma, eran los plebeyos. Os digo lo mismo, había plebeyos muy ricos, la mayoría eran pobres, o no eran ricos realmente, e incluso había algunos plebeyos mucho más ricos que algunos patricios. ¿Cuál era la diferencia entre unos y otros? Los derechos y las obligaciones que ambos tenían. Ya os contaré en otro vídeo algo más sobre ellos. Así que no tenemos prácticamente información sobre los niños y niñas más humildes, cuyos padres no podían dedicarse a escribir porque bastante tenían con sobrevivir al día a día. Y solo sabemos cómo era la vida de los niños más ricos, es decir, de la parte más pequeña de la población. ¿Cómo estudiaban estos niños? Pues como vosotros, tenían diferentes niveles de estudios, dependiendo de la edad. Los más pequeños estudiaban en casa. Papá, ¿recordáis? El pater familias que hablábamos en otro vídeo, el cabeza de familia, se encargaba de darles clases. O bien tenía un esclavo o un liberto que se dedicaba a ello. A veces este maestro daba clases a más niños, hijos de los vecinos, por ejemplo, y a veces incluso se les enseñaba a los esclavos, a los niños esclavos, porque tener esclavos instruidos en lo básico, como era poder saber leer, escribir o matemáticas, era muy importante. El que un esclavo supiese todas estas cosas ayudaba a que la casa funcionase mejor, porque era más difícil que les pudiesen engañar, por ejemplo, en el mercado. Si tú sabes leer y escribir, es más difícil que te puedan engañar. Aunque el esclavo dependía de un señor, que era quien le mantenía, también se les pagaba por sus servicios a los esclavos o a los libertos. A veces con pequeños regalitos. Aún hoy lo hacemos, ¿verdad? Regalamos al profesor, a la profesora, al maestro o a la maestra un regalo pues en Navidad o a final de curso, o incluso a veces un detallito en su cumpleaños o en algún aniversario. Pues todo eso lo hemos heredado de la antigua Roma. Estas clases a veces se daban dentro de la casa de uno de los estudiantes y a ellas acudían los niños y niñas. ¿Qué aprendían? Pues aprendían lectura, escritura, aritmética y lo hacían con las llamadas
tabula cerata, que eran como unas pizarras donde la base sobre la que se escribía era de cera y se marcaba con un punzón que se llamaba stylus. Si te equivocabas, como era de cera, con la yema del dedo, haciendo un poquito de calor en la fricción, podías rectificar el error. De la palabra stylus tenemos nuestra pluma estilográfica. Es una palabra que hemos heredado del latín. Aprender bien estas materias era muy importante, porque iban a serles muy útiles para la vida cotidiana y para prepararse para el siguiente nivel en su educación. Recordad que hablamos de los estudios de patricios. Eran los que se iban a dedicar a la política en un futuro y por tanto iban a dirigir la vida del resto de romanos. Sabemos que también había escuelas para los niños menos pudientes. La asistencia no era obligatoria y no eran escuelas públicas. No estaban supervisadas ni financiadas por el Estado romano, como sí tenemos hoy en día, pero aún así acudían muchos niños, porque tener conocimientos les ayudaban en su día a día. Cada familia pagaba al profesor. Las clases se daban en cualquier lugar. No había un edificio específico llamado colegio. Mientras fuera un lugar resguardado del sol y la lluvia, servía. Así que se buscaba un espacio porticado en la calle, por ejemplo, pero podía ser cualquier otro sitio, lo que era muy incómodo porque había muchas distracciones. La gente estaba pasando cerca de los niños y del profesor, pero también era muy incómodo para los que estaban alrededor trabajando, porque oían al profesor dando la clase en voz alta, en voz muy alta, porque tenía que hacerse oír con sus alumnos, claro. Así que era una situación bastante incómoda para todos. Uno de los elementos que más destacan en los libros donde nos cuentan algo, alguna cosilla sobre la vida cotidiana y sobre las enseñanzas en las escuelas era la disciplina. Eran muy severos y los castigos corporales eran algo muy normal. Los niños díscolos se les podía pegar, pero también es verdad que a los que lo hacían muy bien se les daban premios. El siguiente nivel era exclusivo para los niños más pudientes y las niñas iban desapareciendo de las clases a medida que se preparaban para su futura vida de esposas. Ellas debían aprender otras obligaciones que las enseñaban sus madres en casa. Niños y niñas se preparaban para su vida como adultos. Ellas como madres y organizadoras de un hogar y esposas, ellos como padres, abogados, políticos, militares o científicos, por ejemplo. Ellas muchas veces recibían estas enseñanzas también en casa, pero eran sus padres las que las ayudaban a estudiar o les ponían un tutor, un profesor particular. Pero ya no lo hacían en las escuelas con los niños, lo hacían en casa, aparte. Los niños en ellas estudiaban gramática, lengua griega, como nosotros hoy estudiamos el inglés, pues ellos estudiaban lengua griega. Uno de los escritores favoritos para estudiar, su libro de texto podríamos decir, era Homero. Si os apetece, vosotros también podéis leer a Homero. Os recomiendo este libro. Está muy bien escrito, lo escribe, ¿lo veis? Javier Almodóvar, y tiene unas ilustraciones muy bonitas. Aquí os enseño algunas. ¿Veis? Es muy fácil de leer y así también podréis leer a Homero como hacían los niños romanos. Además de que os van a contar un montón de mitos que también os contaré yo en otros vídeos. Os enseño una ilustración más para que veáis. Mirad qué bonito es. Pues aquí os dejo los datos por si queréis comprarlo para leerlo este verano. Pues nada, los niños también estudiaban latín, que sería como nuestra lengua, ¿no? Nuestro castellano, valenciano, catalán o gallego, pues ellos estudiaban latín, era la lengua oficial, ¿no? Que en realidad era la lengua que hablaban.
También estudiaban literatura y como mucho de su trabajo de mayores iba a ser hablar en público, pues estudiaban elocución para aprender a hablar bien y expresarse correctamente y oratoria para saber hablar en público, algo que es bastante complicado aún hoy en día. No todo el mundo sabe hacerlo bien. Los romanos eran la leche haciendo eso. Cuando llegaban a lo que hoy equivaldría al instituto, estudiaban retórica para escribir y hablar de forma elegante, filosofía y composición. Los mejores llegarían a ser los hombres más importantes públicos en la antigua Roma, personajes realmente importantes, con esculturas y todo en el foro. ¿Cuál era el horario de clases? Sabemos que empezaban antes del amanecer. Los romanos eran muy madrugadores, siempre. También, cuando sean adultos, serán muy madrugadores. Aún era de noche cuando iban a la escuela, así que estudiaban iluminándose con velas o con lucernas. Ya os contaré en otro vídeo lo que es una lucerna. A mediodía se paraba para comer y después de un pequeño descanso, en el que a veces se echaban la siesta, como nosotros, se retomaban las clases. Muchos jóvenes estudiaban lejos de casa, como ahora hacemos cuando algunos de nuestros compañeros de clase o de cole se van a Inglaterra o Estados Unidos a estudiar inglés. Como su segunda lengua, era el griego, lo que hacían era irse a Grecia. Por supuesto, no se estudiaba todos los días. Como nosotros, también tenían días de descanso y vacaciones. El año escolar para nosotros empieza en septiembre. En la antigua Roma lo hacía en marzo. En diciembre estaban las vacaciones para celebrar las Saturnales, que serían como nuestras vacaciones de invierno. Y en marzo, antes del comienzo del curso, estaban las Quinquatria, que serían como nuestras vacaciones de agosto, aunque solo de 5 días, no como nosotros que tenemos mes y medio en nuestras vacaciones de verano. Como podéis comprobar, su vida era bastante parecida a la nuestra. Había que estudiar mucho y ser muy buen estudiante para poder llegar a ser alguien importante en la antigua Roma. Los niños que no estudiaban y no se aplicaban no llegaban a ser nadie y era fácil manipularlos y engañarlos con la política o con las cuentas en las compras, en los mercados, por ejemplo. Así que ya sabéis, aplicaros mucho, aprended y llegaréis a ser personas muy importantes. Os espero en el próximo vídeo. Gracias.